Hay lugares que no solo albergan historias, sino que las retienen. Los hospitales, construidos sobre cimientos de esperanza y tragedia, son un terreno fértil para lo inexplicable. Sus viejas estructuras son testigos de tantas vidas que se desvanecen que, a veces, algo de esa energía se queda. Esta es la crónica de un turno de noche en el antiguo Hospital Estatal de Montana, donde una presencia invisible sigue fichando a las 3 de la mañana. Una enfermera, curtida en el trabajo nocturno en diferentes ciudades, fue reasignada a una unidad de cuidados especiales. No le asustaba la soledad ni la quietud del turno, pero esa ala tenía un aire distinto. Una noche particularmente tranquila, el silencio se rompió cuando la luz de llamada de la habitación 4 se encendió. La paciente era una anciana, la señora Elvira, y no pedía calmantes, pedía un exorcismo. Al entrar, la enfermera fue recibida por el miedo puro en los ojos de la paciente. La anciana no hablaba de dolor físico, sino de una figura con uniforme que entraba en la habitación sin hacer ruido. Insistía en que la mujer se quedaba parada en la esquina más oscura, sin moverse, simplemente mirando. La anciana la describía como una silueta, una sombra espesa, de la cual no podía distinguir el rostro, solo la certeza de una presencia helada. La enfermera intentó calmarla. Revisó la habitación, el baño, las cortinas, todo vacío. Le aseguró que solo estaban 2 enfermeras en la estación esa noche y que seguramente había tenido una pesadilla. Pero al salir, sintió ese frío que no tiene explicación. Una sensación de haber interrumpido algo. Minutos después, de regreso en la estación, no podía quitarse de la cabeza el terror de la paciente. La enfermera revisó los registros, buscando antecedentes de delirio o medicación errónea, pero no encontró nada concluyente. Sin embargo, en el historial de la habitación, sí encontró un patrón perturbador. La llamada de la habitación, 4 a las 3 de la mañana, no era infrecuente, siempre con la misma queja. La culpa o la simple curiosidad la hicieron regresar en silencio, solo para asegurarse de que la paciente dormía. Al acercarse, notó que el aire era denso, casi eléctrico. Al cruzar el umbral, sintió la certeza absoluta de que no estaba sola. Se quedó paralizada. Justo en la esquina que la señora Elvira había señalado, la enfermera juró ver un ligero movimiento, una perturbación en la penumbra. Intentó encender la luz principal, pero dudó, temerosa de lo que pudiera revelar. Simplemente se retiró con el pulso acelerado. Horas después, al amanecer, regresó para el control matutino. La cama estaba vacía. Encontró a la señora Elvira en el suelo del baño, fallecida. Murió sola, en el silencio final de la noche, con la única compañía de esa presencia que se negaba a marcharse. 3 meses pasaron. El trauma se había convertido en una cicatriz emocional para la enfermera. Pero el destino, cruel como siempre, la devolvió a la misma unidad y por un macabro capricho, a la misma habitación 4. Esta vez, el paciente era un hombre mayor, el señor Ramírez, un escéptico declarado,
tranquilo y lúcido. La enfermera se prometió a sí misma que esta vez todo iría bien. El señor Ramírez no tenía por qué saber la historia del lugar. Pero la historia se repite. Justo a las 3 de la mañana, la luz de llamada parpadeó. El bip seco de llamada de paciente. El sonido del corazón de alguien latiendo fuerte y bajo. El señor Ramírez no estaba asustado, estaba furioso. Exigió saber por qué una mujer se paraba a observarlo. La misma descripción. Una silueta oscura, una enfermera que no hablaba, que no se movía, que solo esperaba en la esquina. El pánico se apoderó de la enfermera. Era imposible. El mismo lugar, la misma hora, la misma aparición. Al compartir la historia con su colega más antigua, el velo se rasgó. La colega, con una voz apenas audible, le reveló el rumor, la leyenda que solo se contaba a media luz. En los años 90, en esa misma unidad, una enfermera joven, agotada por el exceso de trabajo y el estrés insoportable, fue encontrada sin vida. El lugar de su colapso final fue el baño de la habitación 4. La figura que veían los pacientes no era el delirio, ni un fantasma genérico. Era el eco de la desesperación, un alma tan ligada al sufrimiento de su trabajo que se quedó atrapada en el ciclo del hospital. La enfermera del 93 sigue vigilando, atada al lugar de su último suspiro. Los pacientes que la ven, especialmente los que la ven parada en la esquina oscura a las 3 de la mañana, son aquellos cuyo tiempo está por agotarse. Ella no es la muerte, sino su centinela, el recordatorio helado de que el turno de noche, para algunos, nunca tiene fin. El señor Ramírez fue dado de alta a la mañana siguiente, aterrorizado, pero vivo. Pero para la enfermera, la lección fue permanente. En las profundidades de la noche, en esos pasillos silentes, hay quienes continúan su servicio mucho después de que su corazón se ha detenido. La próxima vez que visiten un hospital a oscuras y sientan un escalofrío que no tiene explicación, miren a las esquinas. Puede que no estén solos en el turno de la madrugada. Puede que ella esté esperando.